El día de hoy tenemos tres eventos como tal, dos conferencias, y tendríamos el día de hoy con la conferencia que nos dará la ingeniera en sistemas computacionales Ana Luz Silva Silverio, que está considerada para 1 hora. De 11 a 12 tendríamos la conferencia Retos de la Facturación Electrónica para el Desarrollo de Software, que nos impartirá el licenciado en Informática Horacio Escobar Rodríguez, y a las 12 iniciarán los trabajos del taller Configuración Básica de IPv6 por el maestro José Gabriel Torres López. Dentro de ellos, pues bueno, pedir nada más en el proceso de las actividades, con respecto a que las personas que están trabajando aquí con nosotros, apagar el celular, poner el vibrador, quieren que también se hagan con el respeto debido. Y dentro de ello, pues bueno, invitarlos a aprovechar todo esto de la actividad. Pregunten, digo, hay la disponibilidad de los compañeros que vienen como ponentes. Y dentro de ello, pues bueno, le voy a pedir al maestro José Mario tenga bien a presentar a la conferencista del día de hoy. Les sean bienvenidos y iniciamos los trabajos para nuestra jornada de hoy, martes 24 de marzo. Muy buenos días, jóvenes, muchísimas gracias por su presencia puntual. Antes de que me pregunten, les informo que aquí traigo las listas para los talleres, todavía no se llenan. Ya sé. Ok. El día de hoy me permitiré presentar la conferencia Aplicaciones móviles sobre astronomía para Android. Va a presentar la ingeniera en sistemas computacionales Ana Luz Silva Silverio, de quien me voy a permitir leer un breve currículum. Es ingeniera en sistemas computacionales por esta institución, el Tecnológico de Chilpancingo. Tiene la especialidad en desarrollo de software, cursó un diplomado de fundamentos de seguridad en redes de tecnología Cisco y actualmente tiene el 75% de créditos completados de la maestría en computación de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Como logros académicos tenemos el tercer lugar de aprovechamiento en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y ha publicado artículos el cual nos va a presentar en el Congreso Internacional de Computación y en la revista Clamati Sabiduría el 3 de octubre de 2014. Y ha realizado ponencias sobre la astronomía en Android, aproximadamente 20, en el marco de la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2014, del 10 al 14 de noviembre del 2014. Ha participado como tallerista en la Noche de Estrellas 2014. También realizó la presentación de conferencias tituladas Astronomía en Android en el marco de este mismo evento, la Noche de Estrellas de 2014, en noviembre del año pasado. Como experiencia laboral, participa con la tesis de maestría Aplicaciones Astronómicas Educativas para Sitios Web y Dispositivos Móviles con la Universidad de California, con la UNAM y la Universidad Autónoma de Guerrero, teniendo como asesores el doctor en astrofísica Mario de Leo Whittier y el doctor en ciencias de la computación Antonio Larcón Paredes. En el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero ha tenido actividades de divulgación científica y tecnológica, y en el Tecnológico Nacional de México pues imparte las materias de fundamentos de cómputo móvil y mercadotecnia para aplicaciones móviles en la carrera de Ingeniería Informática. Bueno, sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso a la maestra Ana Luz. Bueno, el tema de mi tesis es aplicaciones astronómicas educativas para sitios web y dispositivos móviles de licencia libre. Para esto pues tuve que conseguir un asesor externo porque bueno, no hay nadie que me pudiera asesorar en el área de astrofísica para poder utilizar algoritmos y aplicarlos de forma correcta en el desarrollo de alguna aplicación. Entonces
Mi asesor de tesis externo es el doctor en astrofísica Mario de León Winkler. Él estudió su carrera, su maestría y su doctorado en la UNAM y actualmente se encuentra trabajando y estudiando su postdoctorado en University of California en Estados Unidos. Mi asesor interno en la universidad es el doctor en Ciencias de la Computación, Antonio Alarcón Paredes. Él egresó del CINVESTAB en su doctorado, su maestría y doctorado, y se encuentra actualmente como catedrático de la Unidad Académica de Ingeniería. Primero voy a hacerles una introducción acerca de lo que se supone que es el trabajo que voy a realizar y en qué es lo que me voy a basar para ello. Entonces, a esto se le llama marco teórico en sus materias de investigación, en seminario de investigación o algo así se debe llamar la materia. Les deben de enseñar este tipo de cosas, ¿sí? Básicamente se busca toda la información que existe al respecto del tema que uno va a trabajar como tesis. Ahora, primero vamos a ver en términos generales lo que es los antecedentes históricos de la astronomía y la importancia de la divulgación científica, que es propiamente sobre lo que me voy a enfocar. Hacer una aplicación de divulgación científica con fines de hacer propagación de algunos temas de la astronomía, ¿sí? Y pues definir por qué es importante también el desarrollo de esto. Ahora, la astronomía ha acompañado a la humanidad desde los inicios, desde la prehistoria, ¿sí? Sirvió desde un principio al desarrollo de la civilización desde el principio, o sea, desde hacer cosechas, saber cuándo hacerlas, saber cuándo viajar, cuándo, en qué momentos es apropiado buscar cobijo, todo lo que ha venido desarrollándose desde los inicios de la civilización fue gracias a los estudios de astronomía, los primeros estudios de astronomía, los estudios básicamente del movimiento del cielo, que en realidad no se mueve, los que nos movemos somos nosotros, pero eso ya es otra cosa. En fin, desde entonces y hasta la edad contemporánea, la astronomía ha venido siendo, principalmente los científicos en el área de la astronomía, han tenido una relevancia importante a lo largo de la historia. Han permitido el desarrollo en gran medida del pensamiento científico desde sus inicios y propiamente también el cambio sociocultural que se dio después del oscurantismo en la Edad Media, ¿sí? Entonces tenemos como uno de los principales personajes en el área a Galileo, que es considerado ¿por qué lo menciono? Porque es el primero que hizo un intento de hacer divulgación científica. La divulgación científica es una área muy importante. No propiamente se encarga de desarrollar conocimiento, sino de abrir el conocimiento a las personas en general. Y eso es lo que hizo Galileo. Entre sus obras que hizo, sus escritos, fue hacer un escrito que lo diseñó, lo creó en el italiano. La lengua en la que se escribió la mayor parte de los libros en aquel tiempo eran en latín. Por lo tanto, la mayor parte de la población no podía entender esos libros, ¿sí? Entonces él hizo un libro con la intención de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el sistema geocéntrico era obsoleto. Entonces, allí entró en conflicto con la Iglesia, ya saben la historia de salió redimido, pero de todos modos lo mandaron a cárcel eterna durante toda su vida, pero el encarcelamiento en su casa, pues. Y la famosa frase de y sin embargo se mueve, ¿sí? Ahora, lo que es la divulgación científica en sí
es buscar que todo lo que es la ciencia, cualquier área de la ciencia, abrirla a que cualquier persona pueda entender lo que está estudiándose, pero en términos coloquiales. Utilizar vocabulario común para que la gente que no tiene conocimientos especializados en el área pueda entenderlo. Y entonces se utilizan varios recursos para esto. Por ejemplo, después de los trabajos de Galileo, se dio una especie de boom en cuanto al desarrollo de la divulgación científica. Los últimos 500 años han propiciado que ese inicio que hizo Galileo, muchos lo retomaran y hicieran también escritos sobre las cosas que iban investigando, y hubo otras personas que trataban de explicar lo que otros habían estudiado. Entonces se generó una especie de ambiente en el que las personas tenían más oportunidad de conocer acerca de ciencia, y por lo tanto hubo mucha influencia de distintos científicos y divulgadores científicos sobre otras personas para desarrollar lo que actualmente tenemos como civilización, una civilización tecnológica. Entonces, tenemos que durante el siglo XIX se dio un especial desarrollo importante de lo que fueron las sociedades intelectuales, que empezaron a hacer publicaciones en periódicos, que se desarrolló también la imprenta y que fue un medio muy importante para la divulgación científica. Y allí se publicaban cosas, por ejemplo, como cuándo iba a pasar un cometa, cuándo iban a ocurrir eclipses o cuándo iba a haber lluvias de estrellas. ¿Sí? Entre otras cosas, también surgió un género literario muy importante que también apoyó al desarrollo de la ciencia y del pensamiento científico en general, y la divulgación científica también, y fue lo que es la ciencia ficción. La ciencia ficción, los primeros exponentes que existen y los más representativos es H.G. Wells y Julio Verne, que fueron del siglo XIX. También tenemos a personajes como Edgar Allan Poe, que también fue de los primeros en desarrollar escritos en relación a divulgación científica. Y bueno, eso es en cuanto al siglo XIX. Empezó una serie una seriación en cadena de desarrollo de divulgación científica, de publicar escritos en relación a los estudios que se iban desarrollando, o de dar una apertura de sus conocimientos. Después, en inicios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tenemos que se empezaron a hacer muchos textos con vocabulario entendible para la población en general, o sea, libros ya en sí, no nada más artículos en algún periódico, cosas de ese tipo, sino libros propiamente, y además en las escuelas, que ya propiamente las escuelas de educación básica empezaron a surgir a principios del siglo XX, también empezaron a incluir dentro de sus planes de estudios los temas básicos de ciencia, ¿sí? Tanto a nivel básico como medio superior, propiciando que mucha más cantidad de personas pudieran tener acceso a conocimientos de ciencia, o quisieran adquirir más conocimientos, generarles un interés. Ese es un objetivo de la divulgación científica. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, en la primera mitad también tenemos que surgió el uso de la radio, ¿sí? La radio fue una de las primeras herramientas en cuanto a tecnología que utilizaba la divulgación científica para hacer difusión de la ciencia, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XX destacan dos personajes importantes en cuanto a la divulgación, que es Carl Sagan y Stephen Jay Gould. Bueno, seguramente han escuchado de Carl Sagan. ¿Han escuchado de Carl Sagan? Más bien es Carl Sagan, ¿sí? Black Sabbath. ¿Han escuchado de él? ¿Han escuchado de la serie Cosmos, una que se estrenó hace medio año, no, hace un año ya? Sí. Ah, bueno, que la presenta un señor astrofísico negro que se llama Neil deGrasse Tyson, ¿va? Bueno, ese señor
Ay, pues que aquí no hay problemas de que se le diga negro a alguien, ¿no? No puede que le decimos negro y no pasa nada. Bueno, aquí no hay problemas de racismo. O no está tan, no se siente tanto como en Estados Unidos. Bueno, ese señor Neil deGrasse Tyson lo que hizo fue un remake de la serie original que se hizo en los 80s, básicamente en inicios de los 80s, y la hizo este señor, el que está allí junto a donde dice Cosmos, y fue la primera serie de divulgación científica que se hizo oficialmente para televisión, ¿sí? Abarcó todos los temas, abarcó biología, genética, cosmología, astronomía, física, física relativista. Básicamente hizo un conjunto de todas los de explicación para la población en 13 episodios, me parece, para esto. Entonces, Neil deGrasse Tyson lo que hizo fue hacer un remake, una actualización de la serie, porque bueno, Carl Sagan murió en 1997, me parece, ¿sí? Y pues también tenemos a otros escritores famosos como Isaac Asimov, que ha hecho muchos libros de ciencia ficción, muchos escritos, pero a diferencia de los primeros dos que les menciono, no hizo una producción realmente significativa en cuanto a importancia para la ciencia, pues, o importancia en cuanto a la divulgación real de la ciencia. Pero es importante mencionarlo porque han sido bestsellers varios de sus libros, ¿sí? Luego tenemos que lo que nos toca a nosotros es la computación, pero la computación no se empezó a utilizar para los fines de divulgación científica hasta los 90. La computación existió ¿desde cuándo? Desde los 40 se empezaron las primeras computadoras y pasaron 50 años para que la población en general empezara a tener acceso a estos dispositivos y que la divulgación científica hubiera empezado a utilizar esta herramienta, estos dispositivos para poder hacer divulgación científica. En los 90 empezaron cosas como las enciclopedias que venían en CDs y algunos juegos interactivos que eran también como para aprendizaje científico. Existían cosas como la Encarta, que era la antigua Wikipedia cuando no había internet. No sé si la llegaron a utilizar o no. Sí. Ya no sé. Todavía. Bueno, entonces tenemos que estos fueron los antecedentes de la divulgación científica, ¿sí? Y como se darán cuenta, pues tiene una relevancia importante porque muchas personas, niños por ejemplo, que hayan tenido acceso a esta clase de recursos, ya sean escritos en el siglo XIX o haber escuchado programas de radio a principios del siglo XX o que hayan visto la serie Cosmos, que esa influenció a mucha gente, incluida yo. Y a otras cosas como por ejemplo una enciclopedia famosa española que era la Enciclopedia de las Ciencias. Era una colección muy interesante con contenidos interactivos y variados acerca de ciencia. Y fue a la primera mitad de la década de los 90 que surgió esa serie de enciclopedias. Bueno, el Internet empezó después a tomar fuerza y ha venido a ser también una parte importante en el desarrollo de la divulgación científica. Bueno, lo que nos toca a nosotros es pensar en que actualmente qué es lo que están utilizando. Todos tienen un smartphone, apuesto a que todos tienen un smartphone. Okay. Entonces son pobres. Sí, ándale, pues. Ajá. Bueno, precisamente pensando en la pobreza, bueno,
Tenemos que actualmente los dispositivos móviles han bajado bastante de precio. Ustedes ven ahí dispositivos de pantallas de 5 pulgadas con no sé qué tantas características y ya están como a 1,000 pesos los más paquitos de marca china. Si te ahorran tus pasajes un mes, 2 meses, a lo mejor o si te evitan tus saliditas los viernes, no sé, sí. A lo mejor les alcanza para comprarte un smartphone. Digo. Bueno, tenemos que los nuevos dispositivos tienen una capacidad de procesamiento tan buena como la de un computador normal, pero son portables, ¿sí? Y eso es muy ventajoso para distintos tipos de funciones, ¿no? Ahora, tenemos que las principales plataformas que existen en el mercado para sistemas operativos son Android, iOS y Windows Phone, ¿sí? Ahora, Android es el más extendido a nivel mundial. Mis alumnos ya saben, ya les he dicho qué porcentaje es la cosa, pero otras personas se dan una idea de cuál es el porcentaje de diferencia de cuán más grande es el mercado de Android. De todos modos existe televisión y ahí les dicen información. Digo, bueno, si ya pero no tienen ni computadora, bueno. Digo, ¿qué hacen estudiando aquí, pues? Tendría uno de 800, de 700 pesos, ¿no? Bueno, y si lo comparamos con lo que es Apple y Microsoft, sus dispositivos y sus tiendas de aplicaciones son caros, ¿sí? Y a ustedes ni siquiera pensar que quieran adquirir un aparato de digo, dicen que son pobres, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de la actual distribución de lo que es el mercado de sistemas operativos en el mundo. Como se darán cuenta, Android ocupa el 85% del mercado, mientras que el segundo lugar lo tienen los fresones de iOS, que nada más ocupan cerca de un 10%, ¿sí? Y ya solo quedan, creo que ocupa como un 1 o 2% lo que es Windows Phone, y lo que está en peligro de extensión BlackBerry ocupan no sé qué 0. No sé qué por ciento, ¿sí? Bueno, entonces basados en esto, ¿qué les viene a la cabeza? Bueno, si voy a hacer un estudio de qué es lo que existe para aplicaciones astronómicas, pues voy a ver una plataforma que sea la más común, ¿no? Entonces, nos basamos en la plataforma Android para ver qué es lo que existía de aplicaciones astronómicas, ¿sí? Esto es otro detalle importante. Antes de comenzar con ver la revisión de las aplicaciones astronómicas que hice, también tenía que verse en qué plataforma se iba a desarrollar las aplicaciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, existe lo que son las aplicaciones nativas y las aplicaciones web y la hibridación, que es a través de HTML5 que se ha logrado esto de las aplicaciones híbridas, y que la limitante de las aplicaciones web es que no se podía acceder a los controladores de los dispositivos, ¿sí?
Entonces las aplicaciones solo funcionaba, el programa en sí se corría, básicamente, y eso era todo. No tenía interacción con el dispositivo, solo se plasmaba en el dispositivo las cosas, pero era como cargar una página web simplemente, pues. Luego en las apps nativas tenían sobre las apps web esa ventaja de que pues se puede desarrollar, interactuar con los controladores de los dispositivos y demás cosas, ¿no? Y antes no se podía publicar más que puras aplicaciones nativas en lo que eran las tiendas de aplicaciones. Actualmente la cosa ha cambiado con lo que son las aplicaciones diseñadas en HTML5, ¿sí? Que son aplicaciones híbridas y que permiten la comunicación con los controladores del dispositivo, pero existe un plus en cuanto a esto. Uno, para desarrollar una aplicación nativa solo puede desarrollarla para Android o para iOS o para Windows Phone, ¿sí? Entonces es hacer triple código para tres plataformas. En cambio, desarrollando para HTML5 solo se necesita desarrollar una sola vez. Y lo demás, ya nada más es la adaptación que hacen los compiladores para y que acepte las aplicaciones en la tienda de descargas. Es un poco más complicado, por ejemplo, para iOS, que te acepten aplicaciones diseñadas en HTML5, porque son muy requisiteros para aceptar la publicación de aplicaciones. Pero en general, la mayor parte de las plataformas permiten esto. Y además no solo las plataformas clásicas, sino plataformas como las de Ubuntu o Firefox permiten, están basando sus aplicaciones en lo que es HTML5 para poder hacer aplicaciones para sus plataformas, ¿sí? Luego, entonces tenemos este versus de HTML5 contra el desarrollo nativo. Pero viene siendo más fácil desarrollar, pues prácticamente es como hacer una página web, nada más agregando funciones de control del dispositivo, de los distintos controladores. Entonces, hay herramientas como PhoneGap, como Córdoba, ya mis alumnos se pelearon un poco con ellos. ¿No corre o ustedes no saben hacer las cosas? Bueno, tenemos pues que el desarrollo en aplicaciones web, bueno, aplicaciones híbridas, es bastante sencillo. Por ejemplo, ahí está Segui, que les muestra que prácticamente uno, modificando código y guardándolo, control S, automáticamente la comunicación con el dispositivo muestra los resultados de la aplicación. Ni siquiera necesita compilar. Ese es el detalle con lo que es la programación web, ¿sí? Entonces, es mucho más rápido el desarrollo y se ha vuelto una especie de tendencia, como lo mostré en esta gráfica. Si ustedes ven los porcentajes de lo que prefieren los desarrolladores a la hora de diseñar aplicaciones, se está generando una especie de tendencia a la programación con HTML5, ¿sí? Si ven al centro, la columna del centro, no solo la compatibilidad, sino que también pues, es más práctico en muchos aspectos. Bueno, ahora sí, habiendo analizado qué herramientas existen para desarrollar aplicaciones y sabiendo cuáles son los antecedentes de la astronomía y la astrofísica y la importancia de la divulgación científica para la humanidad en sí, prácticamente se podría decir que la humanidad no podría existir tal cual es actualmente sin el apoyo de todas las herramientas y descubrimientos que se hicieron gracias a la astronomía. Y incluso para si ustedes nos han escuchado, hay muchos inventos que se han sacado, por ejemplo, en la NASA o en las agencias espaciales o en los centros astronómicos, ya sean observatorios, en general universidades, que pues
han servido para muchas de las cosas que actualmente ustedes están disfrutando, y que todo fue gracias al estudio de personas que les interesaba la astronomía, o el estudio de la óptica, o en general el estudio de la física, ¿sí? Ha tenido mucha importancia para el desarrollo de la civilización. Entonces, bueno, volviendo a esto, el estudio de una muestra representativa de apps astronómicas ya decidido que iba a ser en Android. Bueno, entonces se tomó una muestra de las aplicaciones que existen en la Google Play, con ejemplos de las principales aplicaciones astronómicas. ¿Qué se hizo para esto? Se eligieron unas 40 aplicaciones, ¿sí? Como para sacar una especie de idea de qué es lo que se ha desarrollado más y en qué es en lo que se puede trabajar. O sea, no se van a poner a hacer lo mismo que ya está hecho por otras personas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, pero para esto se tuvo que hacer también una selección de palabras clave. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en astronomía? Astronomía. Vale. ¿Qué más? Son todas esas. Son de las principales, ¿no? Todas esas cosas se les vienen a la cabeza cuando escuchan astronomía, ¿no? Conste que no dije gastronomía y no dije astrología, porque hay cada persona. Digo, no, es que puede que empiecen a pensar en su signo zodiacal y no sé qué tanta cosa, y nada que ver con esto. En fin, tanto en español como en inglés, esto es importante porque la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollan para Android están hechas en inglés. Una enorme cantidad de aplicaciones están en inglés, y teníamos que ver también, como la intención es de divulgación científica, es que, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica y nos interesa dar divulgación científica en Latinoamérica. Entonces no nos importa que esté en inglés, nos importa que lo que vayamos a hacer sirva al público latino, ¿no? Entonces, teníamos que ver pues, qué tanto hay de desarrollo en español como en inglés, ¿sí? Ahora, también, o sea, no podíamos agarrar cualquier aplicación, había, en serio, así se los digo. Si yo escribía la palabra astro, me aparecían un montón de aplicaciones de astrología que decía yo, ¿qué demonios? ¿Qué tanto les importa su signo zodiacal si ni sirve esa cosa para nada? Pero bueno, tenemos que, lo que importaba era ver también qué publicaciones eran las más populares. Entonces normalmente aparecen en orden de prioridad en la búsqueda. Entonces, ¿qué otro detalle importante también era que ver que la aplicación estuviera pegada a la divulgación científica, no que nada más fuera una aplicación para utilizar una navecita espacial y dispararle a no sé qué diablos? Eso no es de interés científico. Ahora, tenemos que la selección se restringió a no utilizar que requirieran un importe económico, porque lo que queremos es hacer una aplicación gratuita. Entonces, ese es el fin de la divulgación científica, apertura, no cerrarlo a un grupo, una élite de personas, y sobre todo pensando en que hay tanta gente pobre. Ustedes dijeron que son pobres, yo que tengo la culpa. Bueno, en fin. Luego tenemos lo que es fueron descartadas varias aplicaciones que eran similares a otras, o que eran inferiores a las características de otras. O sea, ¿para qué tomar como muestra representativa algo que es inferior a otro y que también es gratuito y que no nos iba a servir como de referencia realmente para algo importante? Bueno, ¿qué datos relevantes se tomaron también para hacer el análisis? La última versión de las aplicaciones, o sea, esto nos dice qué tanto han trabajado en esa aplicación, si le han dado continuidad al trabajo en desarrollo de estas aplicaciones. El idioma, como les dije, también para ver qué tanto se ha desarrollado en cuanto a la astronomía para el público latino. Y luego tenemos la cantidad de descargas, esto también para saber qué popularidad han tenido las aplicaciones.
O sea, entre más descargas ha tenido, posiblemente ha sido útil o interesante, o las funciones, las cosas que ofrece fueron de interés para mucha cantidad de personas. Entonces, era importante ese dato también. Y la calificación promedio de los usuarios que nos da Android, bueno, propiamente en la Google Play, ¿sí? Ustedes seguramente han visto y revisan qué calificación tiene una aplicación antes de descargarla. Y si no, pues, no sé. En fin. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero esas son las 40 aplicaciones que investigué, que revisé, que analicé. Las versiones de las que se encontraban en este momento, esto fue hace casi un año. Luego tenemos lo que es la fecha de la última actualización, que pues también era importante para saber cuándo fue la última vez y si existe una correlación con que sí han mantenido una evolución de la aplicación, si han mantenido continuidad en el desarrollo de la aplicación. Y el número de descargas, si ustedes se dan cuenta, hay aplicaciones que tienen 319,000 descargas y otras que tienen 2 descargas. Así que, ya sea porque no sirven o porque las acababan de desarrollar o por X causa, también se tomó en cuenta lo que es el criterio de la calificación promedio de los usuarios. Entonces, allí se dan cuenta también si la aplicación es útil o no, o si era buena, interesante, en fin. Ahora, para revisar la muestra, lo que hice, yo no tenía un dispositivo Android hace un año, y sí, yo era pobre. Digo pobre. Bueno, entonces me tuve que conseguir un dispositivo. Dije, no, pues tengo que conseguir un dispositivo de gama media para que mis pruebas sean aceptables tanto para dispositivos de gama alta como para dispositivos de gama baja. O sea, que tenga que esté en una situación promedio. Y la mayor parte de las personas tiene un dispositivo como de entre 2,000 y 4,000, 5,000 pesos, yo creo. ¿Quién sabe? Pero de eso dicen las estadísticas, más o menos ese es el promedio. Entonces elegí un dispositivo de gama media, ¿sí? En ese momento era el mejor, que parece que tenía mejores características en relación al precio. Entonces dije, no, yo tengo que elegir algo que sea económico y que tenga características muy buenas. Y de hecho, el dispositivo tiene características de gama media a precio de gama baja. Entonces me pareció interesante utilizar este dispositivo para hacer las pruebas. Ahora, tenemos aparte que el dispositivo de prueba está, como les digo, en el promedio del presupuesto de los usuarios. ¿Qué más? Bueno, en la revisión se analizó cómo era el manejo de la interfaz de cada una de esas aplicaciones que vieron allí. Cómo funcionaban, cómo eran sus botones, qué colores tenían, cómo estaba diseñado, qué funciones cumplía, que todo este tipo de cosas eran importantes. Y les voy a decir después por qué. Se generó también una clasificación porque hay aplicaciones astronómicas, pero hay distintos tipos de aplicaciones. Y esa clasificación la generé yo. No existe propiamente una clasificación para aplicaciones astronómicas. La generé yo con asesoría del doctor Mario. Más bien él la revisó y dijo, está bien la clasificación que hiciste. Entonces esa clasificación es la siguiente. Aplicaciones tipo planetario. No sé si han visto, han estado, conozcan planetarios. ¿Alguien conoce algún planetario? Y que no sea el de aquí, del COSITIEC, porque no les proyectan nada que tenga que ver con planetarios, nada más les proyectan unas simulaciones, unas animaciones y nada de cosas de planetarios. De la función real de un planetario, pues, ¿sí? Realmente creo que ahí hay, pero hablando ya de otros lugares, por ejemplo, en el DF hay planetarios
y básicamente es una cúpula en la que hacen proyección del cielo nocturno o del cielo del día, porque existen ambas modalidades. Ahora, de esas, como la mitad de las aplicaciones son planetarias y basados la mayoría en el código de un código abierto que dejó Google que se llama SkyMap, ¿sí? Y en base a ese muchos agarraron y nada más lo hicieron una interfaz más bonita o le agregaron información o detalles o cosas así. Luego tenemos las aplicaciones tipo enciclopedia. Es como que imaginen, no sé, una especie de encarta sobre astronomía o con un poco más de detalles, imágenes, contenidos multimedia y demás cosas de ese tipo. O datos, bases de datos en general. Ahora, luego existen lo que son las herramientas para observación astronómica. Estas propiamente son para quien le gusta, ¿alguien tiene telescopio aquí? ¿Tú tienes? ¿Quién más? ¿Tú tienes? Telescopio. Un aparato que sirve para ver para allá. ¿Telescopio? Bueno, para quien tenga telescopio, aunque sea muy aficionado a la astronomía, le es útil este tipo de herramientas. Son generalmente calculadoras para calcular posiciones o bases de datos o ¿cómo se llaman estas? Hay una cosa que se llama Starlog, bueno, log. Son para tomar notas, por ejemplo, de alguna anotación de algún suceso especial que hayas visto en un momento que estabas viendo algún objeto. Son cosas de este tipo. Luego tenemos lo que son los simuladores, que esos pues son básicamente del sistema solar. La mayoría son del sistema solar. Y el planetario es prácticamente, es un simulador, pero lo clasifico aparte porque son muchos de ese tipo y es como una clasificación especial. Entonces, los simuladores, a diferencia de los juegos, que también es otra clasificación que puse ahí, es que el simulador solo te permite viajar sobre lo que ya viajar sobre lo que ya está hecho y no interactúas con la aplicación propiamente, no haces cambios y modificaciones sobre lo que está en la interfaz. En cambio los juegos sí, los juegos metí ahí también que no es propiamente un juego, también es un simulador, pero es interactivo, se cambian datos, se colocan objetos, se cambian de posición, pues aparte es propiamente enfocado para niños, esa parte. Yo sé que ustedes tienen corazón de niño todavía, a lo mejor les interesa algunos juegos. No, es que está en Viciarte, hay uno que se llama Shooting Stars. Y está interesante el juego porque básicamente les enseña intuitivamente cómo poner planetas en órbita. Entonces es interesante probar ese juego, incluso es adictivo. Yo terminé todos los niveles. Pues sí, está interesante y útil. O sea, no necesitas saber toda la teoría física, las leyes físicas, sino que intuyes cómo deberían de ser los movimientos, aprendes cómo es que necesitas más impulso para esto, necesitas menos para esto, o evitar, por ejemplo, choques, o evitar agujeros negros, etc. Sí, agujeros negros. Hay unos niveles en los que tienes que enfrentarte eso, pero eso ya es sobre ese juego en particular. Se compararon las aplicaciones, eso es una cosa importante que se hizo, para ver qué características tenían en común, qué había de diferencias, qué cosas podían observarse en cuanto a todos los datos que ya les mencioné que tuvimos que tuve básicamente que hacer. Luego
Las aplicaciones tienen características híbridas dentro de las anteriores clasificaciones, o sea, había aplicaciones que tenían, por ejemplo, planetario y simulador, pero su característica principal es en la que las dejé, en la categoría en la que las dejé. Entonces, por ejemplo, pude haberlo dejado en cualquiera de los dos, en simulador o planetario, pero los dejé en planetario, ¿sí? Ahora, en cuanto a la revisión, tenemos las primeras aplicaciones. Creo que ya se repartieron todas las hojas que imprimí. Sí, ahí tienen unos, pero ahí se piden copias o no sé. Yo imprimí 60, pero yo no pensé que fuera a quedar tan lleno esto. En fin, si quieren les imprimo, pues al rato. Es que el maestro José Mario me dijo que nada más imprimiera, que con 60 yo creo que iba a haber, así que... Aquí estoy. Alabado sea el Señor. Yo dije que imprimiera la información, pero digo, no, por una 60. Bueno, no hay problema, ahí está el archivo, puedo pasar. El departamento no es pobreza, pasen por su poco. Tenemos lo que son aplicaciones tipo planetario, que su característica principal es simular, básicamente, el cielo visible en una localización que básicamente la detecta, la mayor parte de ellas la detecta por GPS, o si no se le puede dar también manualmente la localización. Estas aplicaciones tienen información básica acerca de objetos del cielo. Hay algunos que manejan contenido enciclopédico, como por ejemplo Cosmos Navigator. Aquí las principales, los mejores planetarios, si les interesa descargarlos en algún momento, es la de Cosmos Navigator, que de hecho fue hecha como en conmemoración de esta remake que hicieron de la serie de Cosmos. La hicieron entre los creadores, los diseñadores de telescopios de Celestron, ¿sí? Y esa aplicación, fuera de lo que ofrecen las otras, tiene una cosa extra. No solo ofrece información enciclopédica, no solo tiene varias simulaciones y es muy interesante la interfaz. De hecho, esta que están viendo ahí, esta,